Ok. Bueno, pasamos al siguiente tema entonces. Posiciones del plano son 6. Tenemos la posición cualquiera, la posición horizontal, el plano de canto, el plano frontal, el plano vertical y el plano de perfil. Son 6 posiciones del plano. Aquí los vamos a trazarlos de dos maneras. Bueno, hay posibilidad de trazarlos de dos maneras. La primera de ellas es un plano, o lo que conocemos como plano ilimitado, y la segunda lo vamos a conocer como plano limitado. Con respecto a la primera, o sea, lo que es plano ilimitado. El plano ilimitado, vamos a identificarlo con un lado abierto y se representa con una línea ondulada, es decir, como está este pequeño triángulo. Por lo regular vamos a trazar los planos como si fueran triángulos. Entonces va a ser un lado recto, otro lado recto, y el lado hacia donde está ilimitado lo vamos a trazar como una línea ondulada. Esto vamos a suponer entonces que este plano es un plano ilimitado. Para un plano limitado, que es el segundo tipo de trazo, con todos sus lados cerrados con líneas rectas. Entonces aquí ya tengo el plano, que es un triángulo, y tengo todos sus lados son líneas rectas, es decir, es una figura cerrada. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? No. No. ¿No? Ok. Bueno, entonces les voy a presentar más o menos cómo vamos a estar trabajando estos planos. Y les dije que van a ser como si fueran pequeños triángulos, ¿no? Pero ya estuvimos trabajando con rectas, que es un elemento geométrico, que es el primero de los elementos geométricos. Son las rectas, y ahora vamos a estar trabajando con planos. Los planos, como les comentaba igual en las primeras clases, un plano tiene dos dimensiones, es decir, tiene largo y ancho. De la recta hablábamos que nada más tenía una dimensión, que era la dimensión de longitud, es decir, una recta su dimensión era únicamente longitud. Entonces, aquí vamos a estar trabajando con planos que ya son como si fueran caras. Por ejemplo, aquí les muestro, este sería un plano. Entonces, este plano en el espacio tiene diferentes posiciones. Lo podemos encontrar en una posición así, donde viéndolo de arriba hacia abajo, pues yo lo veo completo, ¿sí? Pero también lo puedo encontrar en una posición cualquiera, donde lo veo ya medio inclinado, lo puedo encontrar en una posición horizontal, donde solamente veo una recta, lo puedo encontrar en una posición de canto, donde lo voy a ver inclinado, lo puedo encontrar en una posición de perfil, donde viendo de arriba hacia abajo solamente voy a ver una recta. Entonces, también existen diferentes posiciones de este plano. Vamos a ir trabajando una por una. Bueno, la primera posición, en este caso que vamos a estar trabajando, es la posición cualquiera. Al igual que la recta, la primera posición es la posición cualquiera. ¿Vale? Entonces, aquí ya tengo el trazo de una montea. Este lo voy a hacer aquí a mano alzada y les voy explicando para que me vayan entendiendo. Ustedes me dicen si entienden, si queda claro o no queda claro. Por ejemplo, yo aquí puedo tener un punto, llámese A', puedo tener otro punto B', y puedo tener otro punto, más bien voy a tener otro punto que sería el C'. ¿Sí? Estos puntos los voy a unir de A a B, lo voy a trazar como línea recta, de B a C, también lo voy a trazar como línea recta, pero va a ser un plano ilimitado, por lo tanto, el tercer lado lo voy a trazar con una línea ondulada.
Entonces aquí voy a trazar una línea ondulada. Esto quiere decir que es un plano ilimitado. O sea, es un plano cualquiera, sí, pero ilimitado. Tengo un lado que queda bien. Es el mismo procedimiento que hemos estado haciendo para las rectas. Es decir, voy a trazar sus proyectantes, que son líneas verticales. Y voy a estar trazando líneas horizontales. Recuerden que esa es como que la característica de la montea y del isométrico, que las líneas son perpendiculares, o sea, paralelismo y perpendicularidad. O sea, pueden ser líneas paralelas o líneas perpendiculares. Ese es el sistema, como que un sistema ortogonal. Entonces aquí voy a hacer este trazo. Aquí voy a tener el punto A, el punto B y el punto C. Y acá vuelvo a tener otra línea ondulada. ¿Sí? Entonces, este es mi plano horizontal de la montea. Este es mi plano vertical y ahora me faltaría el plano vertical lateral. Para obtener ese plano vertical lateral, quedamos que yo de estos 3 puntos, voy a trazar líneas horizontales hasta chocar con la línea del sistema. Pues voy a realizar estos trazos. Todos estos trazos, háganlos tenues. No necesitan darle mucha calidad hasta que no esté terminado el trazo, el plano. Entonces ya hago estos trazos. Y de aquí, de estos 3, me voy a 45 grados hacia acá. Repito que probablemente no me salga aquí a los 45 grados porque no tengo la escuadra de 45, ¿no? Pero más o menos a ustedes les debe quedar bien, espero. Entonces aquí es a 45 grados. Una vez que ya tengo estos lados a 45, ahora me voy hacia arriba. Por ejemplo, aquí tengo el punto B, que es este, por la altura del punto B es esta, entonces la línea vertical o la línea proyectante que voy a hacer más o menos debe tener esta misma altura. Así voy a ir considerando las alturas. No sé exactamente cuánto tiene, pero más o menos puedo ir referenciando. El siguiente es el punto A, que tiene la altura más pequeña. Entonces ese punto A le doy aquí una altura más pequeña. Y el siguiente es el punto C, que tiene más o menos una altura media. Voy aquí la altura de esta línea. Siguiente de cada uno de estos, ahora voy a trazar hacia acá y voy a intersectar con la que le corresponda. Entonces del punto B, vengo hacia acá, del punto C, voy a esta C y del punto A con el que le corresponde. ¿Sí? Entonces, acá arriba voy a tener el punto B'1. En esta parte voy a tener el punto C'1. Y aquí voy a tener el punto A'1. Una vez que ya tengo esos puntos, voy a cerrar aquí el plano. Entonces, como quedamos que es un plano ilimitado, la línea que va de A a C va a ser línea ondulada. Entonces aquí trazo una línea ondulada. ¿Sí? Esta es la posición en montea del plano cualquiera. ¿Dudas con respecto a esa posición? ¿No se necesitan medidas entonces? De ahorita lo hice sin medidas.
pero también les puedo dar un cuadro de coordenadas, y en el cuadro de coordenadas vendrían las coordenadas del punto A, del punto B y del punto C. Pero ahorita lo hice sin coordenadas. Entonces voy a tener el punto A, el punto B y el punto C. ¿Lo puede volver a explicar, profesor? A ver, tengo ya este planito, tengo el punto A, el punto B y el punto C. ¿Sí? Este plano en una posición cualquiera, que es la que yo dibujé acá. Vean otra vez. Yo como observador estoy aquí abajo, estoy viendo hacia allá. Como observador estoy aquí y estoy viendo hacia abajo. ¿Sí? Esos son los más importantes. Entonces, el punto B está más cercano al observador, es decir, el punto B está más cercano, en este caso, a la cámara. El punto B está cercano a la cámara, el punto A más o menos queda en esta posición y el punto C queda por acá. Entonces, así lo estoy viendo yo de arriba hacia abajo. Se ve así. No está en una posición en verdadera forma. Repito, para estar en una posición en verdadera forma, yo lo tendría que ver perpendicular. ¿Sí? Es decir, a 90 grados. Ahorita lo estoy viendo así medio inclinado. Entonces, al verlo así medio inclinado, no lo veo en una posición en verdadera forma. Y acá, en ninguna de las tres vistas está en verdadera forma. Ahora, para volverlo a explicar. Yo tengo aquí el punto A' y el punto A. ¿Sí? Este es A'. Este es B'. Este es C'. ¿Sí? Entonces yo ubico esos puntos y trazo una recta. Si fuera plano limitado, es decir, si aquí le pusiera plano limitado cualquiera, estos tres puntos tendrían que unirse con líneas rectas. Sin embargo, lo estoy trazando yo como si fuera un plano ilimitado cualquiera. Ilimitado quiere decir que uno de sus lados va a permanecer pues, abierto y no sabemos hasta dónde pueda llegar. Entonces, este que es un plano ilimitado, pues donde cierra, es decir, del punto A al punto C, ahí estoy trazando una línea ondulada. Pues aquí está una línea ondulada, acá está una línea ondulada. Es una posición cualquiera, ¿por qué? Porque no guarda ninguna característica especial respecto a la línea de tierra. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, este plano y este otro, con respecto a la línea de tierra, tienen una posición inclinada. O sea, no son ni paralelos a la línea de tierra, no son ni perpendiculares a la línea de tierra. Con respecto al plano lateral, tampoco son paralelos, tampoco son perpendiculares. Entonces, por eso se le llama como un plano cualquiera o una posición cualquiera. En ninguna de las tres vistas tampoco, por ejemplo, en la vista lateral, en la vista vertical y en la vista horizontal, en ninguna de estas está en verdadera forma y magnitud. Es decir, no sabemos cuánto mide este plano, en realidad. ¿Sí? No conocemos sus dimensiones, no conocemos su verdadera forma. ¿Dudas ahí o no sé si esa explicación ya más o menos se entiende? ¿Alguna duda, pregunta? No, profe. ¿No? Bueno. Entonces, esta posición cualquiera, repito, su definición o su explicación o sus características nos dice, el plano cualquiera es todo plano oblicuo con respecto a la línea de tierra. En el plano vertical de proyección se ve como una figura cualquiera, en el plano horizontal se ve como una figura cualquiera, en el plano vertical lateral se ve como una figura cualquiera y por lo tanto en ninguna de las vistas está en verdadera forma y magnitud. Esas serían como que las características, sería como que la definición de este plano. ¿Sí? Entonces, ahí están las tres vistas. Ahora, para hacer el isométrico. Como no manejé cuadro de coordenadas, no sé si se acuerdan. Les comentaba que si yo no manejo cuadro de coordenadas, entonces yo tendría que, mediante referencias de medidas, poder construir, en este caso, el isométrico. Entonces, para el isométrico, quedamos que lo ideal es tener una línea vertical y después de aquí de la línea vertical sacar líneas a 30 grados.
Saco líneas a 30 grados y trazo aquí lo que es la línea de tierra. Ahora, con un pedazo de papel, yo iba a marcar, por ejemplo, aquí en la montea, iba a marcar, puedo marcar en este caso el origen, y del origen marcar las anchuras. Entonces yo marco estas anchuras, ese pedazo de papel con referencia me lo traigo hacia este lado, ubico origen con origen y voy ubicando estas anchuras. Una vez que ya tengo las anchuras, de cada una de estas marcas me voy a ir hacia arriba. Y voy a ubicar sobre estas proyectantes que van hacia arriba, voy a ubicar las alturas de cada punto. Por ejemplo, esa que marqué sería del punto C. Esta otra que estoy marcando sería del punto B. Y por último, esta altura sería del punto A. Trazo ya estas alturas y ahora me voy con los alejamientos. El primero sería el alejamiento del punto C. Recuerden que para alejamientos en isométrico tiene que ser paralela a esa línea. Entonces trazo el alejamiento del punto C. Después trazaría el alejamiento del punto B. Y por último trazaría el alejamiento del punto A. Todavía no sé, lo tracé sin dimensiones. ¿Por qué? Porque, repito, con un pedazo de papel de reuso voy a trasladar estas alturas y estos alejamientos. Entonces me ubico acá en la montea. Ubico mi punto de origen, que va a ser como si fuera mi línea de tierra. Y voy a marcar aquí la primera altura. Entonces marco esa primera altura, me vengo hacia acá. Y marco esto. ¿Por qué les enseño este método y no por coordenadas? Porque este método se va a aplicar en el siguiente cuatrimestre, donde yo tenga demasiados puntos, donde yo tenga volúmenes y donde no me sea posible tener tantas coordenadas. Entonces también por eso lo estoy haciendo de esta manera para que lo vayan entendiendo esta parte. Esta altura era del punto A. Miren, aquí ya me equivoqué tantito, pero bueno. Esta es del punto A y del punto C es un poco más arriba. Esta sería la del punto C. Entonces, hay que tener cuidado con las referencias. Entonces aquí tengo ya mi punto A', este es mi punto B' y este es mi punto C'. Una vez que ya los tengo aquí, ahora es cuestión nada más de trazar las líneas que unen cada punto, ¿no? Entonces yo hago este trazo. Siguiente voy a tener este otro trazo. Y por último la línea ondulada, ¿no? Entonces aquí ya está el trazo de esta vista en isométrico que es acá. Ahora voy a trazar ya los alejamientos. Pues para los alejamientos, yo me coloco acá en la montea. Voy a tomar esta esquina como mi referencia y tengo el primer alejamiento que es el punto C, el segundo que es el punto B y el tercero que es el punto A. Ya tengo los alejamientos. Me ubico aquí, el punto A, el alejamiento del punto A es este, el alejamiento del punto B es este y el alejamiento del punto C es este otro. Vean, aquí me pasé con las proyectantes, como les digo no sabía cuánto miden, entonces aquí tengo A, este es mi punto B y este es mi punto C. Voy a trazar aquí este plano. Si se dan cuenta, el procedimiento es lo mismo que hice con las rectas, pero ahora con los planos. O sea, el procedimiento no cambia. La línea ondulada.
Ya tengo el trazo aquí abajo, ya tengo el trazo acá, me falta el trazo lateral. Para el trazo lateral, el procedimiento es de cada uno de estos 3 puntos, trazar líneas que sean paralelas a la línea de tierra y llegar a la línea del sistema. Entonces voy a trazar desde acá, del B, después del A y después del C. Ya los tengo aquí. Y aquí van hacia arriba. Entonces el punto B, que tiene la mayor altura, pues va a ser el más alto, ¿no? Siguiente, el punto A, que tiene una altura la más baja. Y el punto C, que tiene más o menos una altura intermedia. Trazo esas proyectantes. Ahora de A', B' y C' voy a trazar líneas igual paralelas a la línea de tierra y hasta chocar con la línea del sistema. Vengo aquí con el punto A, voy a comenzar por ese punto. Sigo con el punto C. Y con el punto B. Ya tengo estos marcados, de aquí voy hacia acá y voy a cortar con la que le corresponde. Entonces el punto B, que es el más alto. Después el punto C, que tiene la altura intermedia. Y por último el punto A, que es la altura más pequeña. Aquí ya tengo ubicado lo que es el punto B'1. Este sería el punto A'1. Y este es el punto C'1. Tengo este trazo y la línea ondulada. ¿Sí? Entonces, lo que hice yo en Montea, ya lo hice ahora en isométrico. Las 3 vistas de la Montea ya las tengo acá en isométrico. Me falta encontrar el que está en el espacio. Para encontrar el que está en el espacio, ¿se acuerdan qué era lo que hacía? Marcar líneas desde los puntos A y B, marcarlas hacia arriba y donde intersectaran las 3 líneas era donde estaba el punto. Bueno, el En el punto A espacio. mayúscula y el punto B mayúscula. Así es, ¿sí? Entonces, en este caso aquí tengo A, B y C. De estos 3 voy a trazar líneas verticales. Entonces, del punto C, voy a trazar una proyectante vertical del punto C. Del punto B, igual. En el punto B trazo una vertical. Y del punto A también trazo una vertical. Entonces ya tracé esas verticales. Ahora de A', B' y C' voy a trazar líneas hacia acá. Entonces del punto C. Y pueden comenzar en el orden que quieran, ¿no? Nada más hay que checar el procedimiento. Este punto C. Hacia acá. Después del punto B. Hacia acá. Y por último del punto A. Ya donde intersectan, ahorita no estoy trazando las de lateral porque con estas es suficiente. Pues aquí donde intersecten, yo tengo aquí por ejemplo el punto A mayúscula. Acá tendría el punto B mayúscula. Y aquí tendría el punto C. ¿Ve? Entonces ya encontré esos puntos que están en el espacio. Y ahora es cuestión de
cerrarlos con un poquito de más calidad. Más calidad para poder identificarlo, ¿no? Entonces yo trazo este plano. Y lo que voy a hacer aquí para identificarlo todavía de mejor manera, ¿saben lo que es ashurar? No. Bueno, ashurar es generar líneas paralelas entre sí, nada más para darle una textura. Entonces a esto se le llama ashurado. Eso sería el ashurado. Trazar líneas paralelas entre sí y seguidas para generar una textura, para generar un acabado, para generar una vista. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Puede acercarlo un poquito más, por favor? Sí. ¿Así ya lo ven? ¿Ya lo ven bien así? Sí. Sí, gracias. Ok, entonces, si ustedes vieron, de aquí del origen, que es este, tracé las anchuras. Pues estas tres anchuras son las que están en la montea. Una, dos, las tres anchuras. Después de cada anchura, la altura, igual que está en la montea. Encontré A', B', C'. De estas tres anchuras, tracé hacia acá los alejamientos y encontré lo que es A, B y C. Teniendo estos dos planos, A', B', C', ya hago el trazo del plano ilimitado. Acá también hice el trazo del plano ilimitado. En el lateral de A, B y C tracé líneas que son paralelas a la línea de tierra, es decir, hacia acá, hasta chocar con la línea del sistema. Aquí está, por ejemplo, está esta marca, esta es otra marca, esta marca. De ahí hacia arriba. Después de A', B', C', igual, líneas paralelas a la línea de tierra hasta encontrar la línea del sistema. De esta línea de sistema ahí tengo la marca 1, 2, 3. Y de estas tres marcas, líneas hacia acá, con una línea paralela a la línea del sistema. Donde se intersecta, por ejemplo, B' con B, ahí tengo B'1. Donde se intersecta A con A', ahí tengo A'1. Y C con C', tengo C'1. Ya tengo aquí entonces los tres trazos. Y para encontrar el que está en el espacio, de A, B y C, líneas hacia arriba. De A', B', C', líneas hacia acá, 30 grados. Donde se corta, por ejemplo, esta A con A', y tengo la mayúscula, tengo B mayúscula y tengo C mayúscula. Esas líneas mayúsculas, hago yo el trazo ya del plano que está en el espacio, trazo la línea ondulada en esta parte y le doy un ashurado. Este ashurado para identificar la posición que guarda ese plano en el espacio. Entonces es como si yo viera este plano así inclinado. Tiene una inclinación en este sentido y tiene una inclinación en este otro sentido. ¿Sí? Entonces yo estoy viendo este plano así. Y ya en la montea que es esta, el plano que yo lo estoy viendo inclinado. O sea, viéndolo de arriba hacia abajo, lo veo inclinado, veo un triángulo, pero no lo veo en verdadera forma. Viéndolo de frente, también lo veo inclinado, no lo veo en verdadera forma. Les digo que para verlo en verdadera forma lo tendría que ver de arriba hacia abajo totalmente perpendicular. Entonces, esta es una posición, digamos que es una posición cualquiera. ¿Dudas con respecto a esto? No, profe. ¿Ok? Vean cómo tienen que ser sus trazos de lámina de taller. O sea, sus láminas de taller deben tener todo esto.
la calidad, o sea, la línea de tierra que se identifique, la nomenclatura, que son las letras de cada punto, la calidad del elemento que está en el espacio. O sea, todo lo que se ve aquí de color azul, háganlo tenue, o sea, trácenlo tenue, no lo marquen tanto. Lo más tenue que deben trazar son las líneas del sistema, es decir, la línea de tierra, esta otra línea y la línea que va hacia arriba, eso es lo más tenue. Y lo que deben trazar más fuerte o que interesa más, en el isométrico al menos, es el que está en el espacio, que es el que está aquí en color rojo. Ese es el que interesa más, es el que me interesa que ustedes encuentren. Y en la montea digamos que todo debe tener un trazo más o menos de la misma calidad. Lo que tenga aquí más calidad, obviamente que sean las figuras, eso es lo que va a tener más calidad. En la montea, que son estas dos líneas cruzadas que forman como una cruz, pues más o menos una calidad intermedia. Y la calidad más baja, o sea, lo más tenue, deben ser esas líneas punteadas, las proyectantes. Sin embargo, porque sea tenue no quiere decir que no se van a ver. O sea, todo se tiene que ver en las fotografías que ustedes anexen a sus láminas de taller. ¿Dudas hasta aquí? Yo, profe, tengo una duda. A ver, dime. Para sacar el plano vertical lateral, nos vamos a basar en el plano vertical y el plano horizontal. Sí. Para sacar este trazo de acá, tienes que primero tener este trazo y este otro trazo. O sea, para poder encontrar necesitas este y este. Ah, ok, sí, esa es mi duda. Ok, ¿alguna otra duda? Gracias. De nada. Yo, Yo, profe, profe, bueno, A ver, adelante. ¿puede ¿puedo qué? que si puede repetir cómo sacó las medidas del plano de montea al isométrico? Ok. Cuando no tengo coordenadas, lo que hago es utilizar un pedazo de papel de reuso. Entonces, una hojita. Esta hojita la voy a colocar aquí sobre la línea de tierra y en la hoja voy a marcar el origen. Voy a marcar la primera anchura, la segunda y la tercera. Este va a ser mi origen. Entonces, eso lo hago en la montea. Me lo traigo hacia acá y ubico el origen con el origen. Entonces aquí ubico origen con origen y ya nada más voy marcando las anchuras. Lo mismo que hice así para las anchuras, lo voy a hacer para las alturas. A ver si no se corta la videollamada porque ya nos queda poco tiempo. Pero fue lo mismo que hice acá. Entonces tomé aquí la primera altura y la referí al isométrico. Tomé la segunda altura y la referí al isométrico. Tomé la tercera altura, la referí, después aquí igual en la montea, tomé los alejamientos y los referí